tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular. Del tejido conectivo se desprenden dos tejidos conectivos especializados que ya hemos revisado, cartilaginoso y óseo. Nos toca ahora tejido muscular. Entonces, el tejido muscular es un tejido que nos permite dos fenómenos importantes: la contracción muscular y el movimiento. Y está conformado por células. ¿Cuáles son las células del tejido muscular? Las fibras musculares son las células. Estas fibras musculares también se llaman miocitos. El tejido muscular se divide en tres grandes grupos. Dos de ellos tienen estrías, es decir, son estriados. Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Y el tercer grupo es músculo liso. Liso porque no tiene estrías. En esta presentación vamos a hablar sobre el músculo estriado esquelético y el músculo liso. Porque el músculo estriado cardíaco se va a dictar en estructura y función 2, en la unidad 2 que abarca sistema cardiovascular, donde incluye tejido muscular estriado cardíaco. Pero ahora lo resumiremos para resumir los tres tipos de tejido muscular como una introducción a lo que vamos a ver más adelante. Comenzaremos con el músculo estriado esquelético. Se llama esquelético porque se encuentra en las partes más externas de nuestro organismo: miembros superiores, miembros inferiores, cuello, lengua. Y son músculos voluntarios, obedecen a nuestra voluntad, nosotros manejamos esos músculos. Como su nombre lo indica, músculo estriado tiene estrías. Estas son las estrías longitudinales a lo largo y transversales de manera vertical. Estas estrías están compuestas por unos componentes de la fibra muscular que se llaman miofibrillas. Y estas miofibrillas contienen a su vez dos proteínas contráctiles, como son la actina y la miosina. Muy bien. Entonces, estas fibras musculares, ¿cómo son las fibras musculares estriadas esqueléticas? Miren, acá hay un pequeño espacio de tejido conectivo que casi no se ve. Acá hay otra fibra muscular, espacio de tejido conectivo, fibra muscular, también un espacio, fibra muscular. Muy bien. ¿Cómo son las fibras musculares estriadas esqueléticas? Son fibras largas, que pueden medir casi 1 metro en algunas zonas, por ejemplo, de la pierna. Estas fibras son cilíndricas, o sea, son redonditas, como cilindritos y largos, cilíndricos y largos. Ya hemos dicho que tienen estrías. Sus núcleos, los núcleos son periféricos, es decir, están fuera del centro, están a los lados de la fibra muscular. También se pueden llamar excéntricos, fuera del centro. Entonces, miren, por ejemplo, este es un núcleo periférico, fuera del centro, aplanado, y cada fibra muscular tiene varios núcleos. Entonces, características del núcleo: periféricos, aplanados y varios núcleos. ¿Dónde encontramos músculo estriado esquelético? Ya le hemos dicho, en los músculos braquiales, ¿no? En bíceps, tríceps, en la lengua, etc. Pasamos a músculo estriado cardíaco. También tiene estrías, pueden ver las estrías longitudinales y estrías transversales.
Los núcleos en el músculo estriado cardíaco ya no son periféricos ni son numerosos. Es un solo núcleo central, ya no periférico, o máximo hasta 2, 1 y 2 núcleos. 1 y 2 núcleos. Están recubiertos por un halo blanquecino, como pueden ver este halo blanquecino contiene glucógeno. Un halo blanquecino con glucógeno. Y en la superficie de la fibra muscular cardíaca estriada se van a encontrar estas estructuras que se llaman discos, se llaman intercalares, discos intercalares. ¿Qué son discos intercalares? Son refuerzos de la fibra muscular que sirven para unirse entre ellas para, digamos, acelerar el impulso cardíaco, ¿no? Para tener una continuidad del impulso cardíaco a través de estos discos intercalares que en algunos textos se llamarán estrías escaleriformes porque tienen así como forma de escaleritas. Okay. Esto es en resumen, y solo el corazón va a presentar esto. Músculo liso se llama liso porque no tiene estrías. No vemos estrías en su superficie. A comparación del músculo esquelético, estriado esquelético, el músculo liso, sus fibras son cortas, ya no son largas como acá. Fibras cortas y tampoco son formas cilíndricas como en el músculo estriado esquelético, sino tienen una forma de uso. Un uso es una parte central más o menos gruesa y que en los extremos se adelgaza. Ya lo veremos cuando nos toque ver músculo liso. El núcleo es único, central, un poco alargado o a veces ovoide. Un solo núcleo central en el centro de la fibra muscular, que es corta, y hemos dicho, desaplanado o ovalado. Entonces, aquí vemos que hay dos tipos de cortes. Podemos ver nosotros en una sola imagen de músculo que los músculos pueden ser a lo largo, longitudinalmente, toda la longitud de la fibra o parte de la fibra, pero en longitud, o pueden estar no paraditos, sino de esta manera y solo apreciamos las cabezas, esas partecitas. Esto ocurre acá. Este es un corte transversal de fibra muscular estriada. Estamos primero con fibras musculares estriadas esqueléticas. Acá podemos comprobar gran parte de lo que hemos manifestado hace un momento. Tienen núcleos periféricos, ¿no? Excéntricos, por fuera del centro. Tienen estrías en su interior. Y dentro de cada una de estas fibras musculares, porque esta es una fibra muscular, otra fibra y otra, etc. En corte transversal, porque hay corte longitudinal donde vemos el músculo a lo largo y corte transversal cuando lo vemos ya de costado, ya no así, sino así. Entonces acá generalidades de lo que hemos hablado en un resumen. La fibra muscular también se llama célula muscular o miocito, cualquiera de los tres nombres. Es la unidad estructural y funcional del músculo, tanto del músculo esquelético, cardíaco como liso. Se especializa como función, contracción y movimiento. Y aquí en esta imagen estamos viendo fibras musculares estriadas esqueléticas en corte transversal. Acá también corte transversal, fibra muscular. Cada una de estas formaciones redondeadas son fibras musculares en corte transversal, conservando sus núcleos periféricos. En la periferia. Las fibras musculares se encuentran agrupadas en fascículos. O sea, un pequeño grupo de fibras musculares se encierran en fascículos. Y los fascículos
están recubiertos por un tejido conectivo. Esta parte blanca en realidad es tejido conectivo, laxo, con adipocitos, vasos sanguíneos capilares, este es un vaso sanguíneo capilar pequeño, algunas fibras elásticas, etc. Esto es un fascículo, todo lo que está por dentro de este espacio ocupado por tejido conectivo será un fascículo muscular. Eso ya lo vamos a definir más adelante. En tejido muscular los nombres cambian. Por ejemplo, a lo que nosotros sabemos llamar membrana plasmática, en el músculo se va a llamar sarcolema. Esta membrana plasmática en músculo lo llamaremos sarcolema. Y sarcoplasma se llamará al citoplasma de la fibra muscular. Sarcoplasma y sarcolema. Corte transversal nuevamente, no es longitudinal, donde apreciamos en los extremos a los núcleos excéntricos periféricos. Esta imagen es un poco, digamos, difícil de entender en una primera intención y lo vamos a reforzar con una imagen similar un poco más adelante. Pero le vamos a dar algunos adelantos sobre esta imagen. La unidad estructural y funcional de la contracción muscular se denomina sarcómera. Una sarcómera es una pequeña parte de la fibra muscular. Habíamos dicho, y vamos a retroceder un poco a la anterior, esta es una fibra muscular, o cualquiera de ellas, que tiene en su interior miofibrillas. Esas miofibrillas, ¿con qué contienen? Básicamente proteínas contráctiles, actina y miosina. Esa actina y miosina, que le pertenecen a las miofibrillas, que a su vez se encuentran dentro de cada una de las fibras musculares, esa actina y esa miosina de las miofibrillas se van a organizar en bandas y en líneas. Las líneas son unos espacios, como vamos a ver acá, que entre una línea Z y la siguiente línea Z va a formar lo que se llama sarcómera. Esta es una sarcómera. Una sarcómera es una parte muy pequeña. Hay millones de sarcómeras en nuestro organismo, en el tejido muscular estriado en general, y cada sarcómera tiene esas proteínas contráctiles en forma de filamentos de actina, filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina. Bien. Además, las fibras musculares tienen muy desarrollado uno de sus organelas. Conocen ustedes a las organelas, ¿no es cierto? Están en el citoplasma. Organelas, por ejemplo, vamos a decir mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. El retículo endoplasmático liso en la fibra muscular se ha desarrollado bastante, pero como los nombres están cambiando en fibras musculares, ya no se llamará retículo plasmático liso, sino se llamará retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico, lo que es el retículo endoplasmático liso. Entonces acá tenemos el retículo endoplasmático liso, retículo que se llamará retículo sarcoplásmico. Todo esto es una red de tubos. Estos tubos van a almacenar el ion calcio. ¿Cómo se provee la sarcómera del ion calcio? El ion calcio se provee desde
el plasma de la sangre. La sangre tiene dos elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, son formes porque tienen una forma, un tamaño, se pueden medir. Y la otra parte de la sangre es el plasma, que es un líquido sobre el cual se encuentran electrolitos, se encuentran proteínas y otras sustancias. De ese plasma se va a capturar o va a traer en todo caso una parte del calcio. Y esa parte del calcio va a ingresar a la sarcómera, porque para que haya una contracción muscular se necesitan varios factores. Uno de ellos es la interacción de las proteínas contráctiles, actina y miosina, además presencia de calcio y otras digamos, manifestaciones que la veremos más adelante. El calcio, ¿cómo ingresa a la sarcómera? A cualquiera de las millones de sarcómeras. Ingresa a través de este conducto llamado túbulo transverso o túbulo T. Túbulo transverso, túbulo T. El calcio va a ser almacenado inicialmente en estos dos cisternas. Se llaman cisternas terminales. Este ion calcio va a pasar luego a almacenarse definitivamente en el retículo sarcoplásmico, que son esta serie de tubos. Y es el retículo sarcoplásmico de la sarcómera el que va a liberar el calcio almacenado en cada contracción muscular. ¿De acuerdo? Libera. Y siempre habrá calcio, porque cuando liberan, de todas maneras está entrando calcio por acá. Esto de aquí se llama triada. ¿Por qué se llama triada? Porque son tres elementos. Un túbulo T más 1 y 2 cisternas terminales. Tres elementos. La sarcómera tiene dos triadas. Aquí hay una triada y acá tenemos una segunda triada en la sarcómera. La sarcómera está compuesta por una línea Z y la siguiente línea Z. ¿Qué encierra esta línea Z? Encierra dos elementos. Una parte, una mitad de la porción A de la y esta es la porción A de la sarcómera y vuelve a la mitad de la porción I. Ahora lo veremos eso más adelante con una explicación mayor, con más leyendas y más temas para conversar sobre la misma imagen, pero más, con más leyenda, ¿no? Lo vamos a ver bien. Entonces vamos viendo aquí, continuando con la parte para refrescarnos un poco y no seguir con un tema un poquito difícil de entender al principio, para luego sí lo van a entender al 100% cuando volvamos a la imagen con más leyendas en unas 6, 7 diapositivas. Tenemos entonces los dos cortes que nosotros estamos observando en músculo estriado esquelético. Corte longitudinal, vean ustedes, a lo largo. Esta es una fibra. Entonces, tenemos las fibras en corte longitudinal. Pero también, junto a ellas, vamos a encontrar otro corte transversal. Es decir, ya no están así las fibras, sino están de esta manera. Y solo observamos esto, todo el resto está por detrás. Y así está organizado el músculo. Están entrecruzados las fibras longitudinales con las fibras transversales para darle mejor resistencia al músculo. Entonces, corte longitudinal, corte transversal. Había dicho también que las fibras musculares se organizan, se juntan y forman grupos. Estos grupos se llaman fascículos musculares. Este es un fascículo muscular. Acá tenemos otro fascículo muscular y así, ¿no? Fascículos musculares que están
¿Qué hay dentro del fascículo? Hay una gran cantidad de fibras musculares. El músculo, que es una totalidad, tiene fascículos en su interior. Cada fascículo, este es un fascículo, tiene fibras musculares en su interior. Nuevamente, fibra muscular estriada esquelética, que ustedes ya la conocen, con sus características principales que se observan acá: las estrías longitudinales, estrías transversales, los núcleos periféricos, aplanados, excéntricos, numerosos, los espacios que hay entre fibra y fibra, tejido conectivo laxo, con adipocitos, vasos sanguíneos, fibras elásticas. Estos espacios se denominan endomisio, ya lo vamos a ver luego también, endomisio. Y otra fibra muscular, esta esquelética estriada, estamos viendo el corte longitudinal a lo largo, ¿no? Corte longitudinal a lo largo. Nuevamente los numerosos núcleos aplanados, excéntricos, periféricos, y las estrías que ya las conocen ustedes. Igualmente acá, fibras musculares, estriadas esqueléticas, acá se ven absolutamente transparentes estas estrías, ¿no? Okay. Y aquí tenemos tejido conectivo que está separando este grupo, este fascículo. Fascículo, que es un grupo de fibras musculares. Las fibras musculares también tendrán su propio tejido conectivo alrededor. Y ese tejido conectivo, que es más pequeño, ya no son fibras colágenas como acá, sino fibras reticulares, se denomina endomisio. Okay. Y había dicho que están entremezcladas dentro de nuestro organismo las fibras musculares en los diferentes dos cortes. Tenemos corte transversal, corte longitudinal, nuevamente corte transversal, una pequeña porción de corte longitudinal y luego transversal. Estos son adipocitos que pertenecen a los espacios de tejido conectivo que hay entre las fibras musculares y también entre los fascículos. Nuevamente, fibras musculares, estriadas, esqueléticas, las estrías se observan muy correctamente, los núcleos periféricos también, núcleos en los extremos. Y el tejido conectivo se denomina endomisio cuando el tejido conectivo se encuentra entre una y otra fibra muscular. Endomisio. El fascículo muscular, ya hemos dicho que es la unión de muchas fibras musculares. Este es un fascículo entonces porque tiene muchas fibras musculares. El fascículo está envuelto por el perinisio, tejido conectivo, y cada uno de estas fibras musculares está envuelto por el endomisio, que es un tejido conectivo más delgado llamado fibras reticulares. Corte transversal, corte longitudinal, corte longitudinal, corte transversal. Este es el músculo completo, a la vuelta por acá. Tiene una envoltura también el músculo. Así como recordamos las envolturas de cartílago, que tiene esa envoltura llamada pericóndrio, el hueso tiene envoltura, que es el periósteo, también tiene envoltura el músculo, y eso se llama epimisio. Epimisio. Todo el músculo envuelto por tejido conectivo denso, colagenoso, fibroso, epimisio. El músculo está constituido por fascículos. Este es un fascículo, otro fascículo, otro fascículo y así. Fascículos numerosos. Cada fascículo, este es un fascículo, contiene en su interior fibras musculares. Fibras musculares en cada fascículo. Sacamos un fascículo por acá, vemos fibras musculares. De estas fibras musculares sacamos una
la hacemos crecer con el microscopio. Y esta es una fibra muscular que tiene sus núcleos excéntricos y que tiene en el interior las fibras musculares miofibrillas con proteínas contráctiles como actina y miosina, que van a intervenir a través de las sarcómeras que están acá adentro en el proceso final de la contracción muscular. El epimicio, ya hemos dicho que envuelve todo el músculo. El músculo tiene fascículos cantidad. Este es uno de tantos fascículos envueltos por el perimicio. El perimicio envuelve el fascículo y cada fibra muscular que se encuentra dentro del fascículo tiene otra envoltura que es el endomisio. Ya son fibras reticulares. Estas bolitas de acá se supone que son los núcleos periféricos. Nuevamente, epimicio envuelve y protege el músculo en su totalidad. El perimicio envuelve y protege cada uno de los fascículos y el endomisio, estas cabezas de flecha blanca, envuelve cada uno de las fibras musculares. Eso es lo que dice acá, ¿no? Corte transversal del músculo estriado esquelético en el que se observan las tres envolturas de tejido conectivo, el epimicio, el perimicio, flechas negras, perimicio, y el endomisio, cabezas de flecha. Como cualquier tejido, las fibras musculares también tienen una membrana basal sobre la cual descansa la fibra muscular. Esa membrana basal se va a llamar lámina externa, membrana basal de las fibras musculares. Y está compuesta por dos elementos, esa membrana basal o lámina externa. De cada una de las fibras está compuesta por el por el endomisio, con fibras reticulares, esa pequeña porción de tejido conectivo que son fibras reticulares que envuelven la fibra muscular, forma parte de la membrana basal. Y también tiene azúcares simples, azúcares compuestos, complejos, glucosaminoglucanos, azúcares simples, y polisacáridos, que son carbohidratos complejos. Estos dos componentes de la membrana basal que estamos viendo acá, esta zona oscura, señalada por las flechas blancas, se llama la membrana basal de cada fibra muscular y que ha sido resaltada por una técnica de coloración que es PAS, ácido periódico de Schiff. Este joven tiene sus fibras musculares normales, en corte transversal se están viendo aquí, mientras que este señor que ha ejercitado sus músculos, pues esas mismas fibras musculares han crecido. No es que se hayan multiplicado las fibras musculares, sino cada una creció. Y ese fenómeno se llama hipertrofia. Hipertrofia es el aumento de volumen de las células, mientras hiperplasia es el aumento del número de células. Para, digamos, diferenciar, hay crecimiento, pero uno por aumento del tamaño y otro crecimiento, por ejemplo, la mama en la gestación y en la lactancia crece por hiperplasia. Hay una reproducción de las células de tipo glandular y que vuelve a su etapa normal luego del periodo de la lactancia. Entonces ya hemos dicho que cada fibra muscular, estas son fibras musculares diversas, cualquiera de ellas, tiene finas fibrillas estriadas paralelas, miofibrillas. Entonces cogemos esta de acá, cualquier sector, le ponemos aumento en el microscopio y este cuadrado representa el aumento del microscopio y se ven acá las miofibrillas dentro de cualquier fibra muscular. Estas miofibrillas ya hemos dicho que contienen
contienen actina y miosina, que son proteínas contráctiles en forma de filamentos. Estas proteínas contráctiles van a actuar dentro de las sarcómeras, que se van a ubicar acá también las sarcómeras. Tenemos con mayor aumento cualquiera de estas fibras musculares en corte transversal. Veamos los núcleos periféricos. Acá están las miofibrillas. Nuevamente vemos fibras musculares estriadas esqueléticas con sus respectivos núcleos periféricos. Ahora las miofibrillas están acá adentro. Vean ustedes, ¿ven? Zonas claras y zonas oscuras, zonas claras y zonas oscuras. ¿La ven, cierto? Eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Músculo estriado esquelético con estriaciones. Esas estriaciones son parte de las miofibrillas con sus dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Se ven unas zonas más claras que otras por zonas con diferente índice de refracción de la luz. La luz penetra algunos elementos semitransparentes y al penetrar la luz distorsiona un poco. Esa luz comienza a distorsionar. Por eso es refracción de la luz. Acá se ven las estrías. Y vamos a ver esas estrías un poco más grandes, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es lo mismo que hemos visto atrás, en la anterior, esta de acá, pero ahora la vemos en forma vertical. Forma vertical. Acá vemos tres fibras musculares estriadas, esqueléticas, con sus núcleos periféricos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que las miofibrillas de las fibras musculares tienen sus dos proteínas, actina y miosina. Esta actina y miosina están organizadas en bandas y en líneas. Existen dos bandas, banda A y banda I. La banda A es banda oscura, banda A, oscura. Y la banda I es banda clara. Entonces están alternadas. Oscura, clara, oscura, clara. La banda I, la banda clara, tiene solo actina, mientras que la banda A tiene actina y miosina. La banda I tiene en su parte central la línea Z. La línea Z que también tiene solo actina, porque toda la banda I tiene solo actina y la banda A tiene actina y miosina. Entonces, eso es parte de las miofibrillas. Y regresamos a la imagen que vimos al principio, esta vez ya para una explicación final, donde tenemos, recuerdan ustedes, banda A y banda I. Una sarcómera, que es la unidad estructural y funcional de la contracción muscular y de la miofibrilla, esta sarcómera, cada una de ellas está constituida por la línea Z, que es la mitad, hemos dicho, de la banda I. La otra mitad está por acá, pero no la consideramos, porque esta otra mitad pertenece a otra sarcómera. La sarcómera comienza con una línea Z que está a la mitad de la banda I. Continúa esta mitad de la banda I, toda la banda A, y luego avanza hasta la primera mitad de la banda I, donde está la línea Z. La otra mitad de la banda I tampoco la consideramos porque pertenece a la siguiente sarcómera. Una sarcómera entonces es la distancia entre una línea Z y la siguiente línea Z.
¿Qué hay dentro de esta línea Z? Encontramos la mitad de la banda I, toda la banda A y la otra mitad de la banda I. Internamente, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, la banda A. ¿Qué vemos en la banda A? Dijimos que la banda A tiene filamentos de actina y de miosina. Miosina, actina. Miosina, de los dos. Tiene también la banda A parte del retículo sarcoplásmico, que es este de acá, donde se almacena el calcio. Igualmente, la banda I tendrá solo actina. Solo actina. Y en este sector de la sarcómera, de cada una de millones de sarcómeras, vamos a ver nuevamente que el ion calcio va a ser captado desde el plasma de la sangre para ingresar a través de una y de dos túbulos T o túbulos transversos. Porque hay dos triadas. Existen dos triadas por cada sarcómera. Esta es una sarcómera de aquí a acá, una triada acá, una segunda triada acá. Una triada hemos dicho que es un túbulo T más 1 y 2 cisternas terminales, también llamadas retículo de contacto. Ingresa entonces el ion calcio, parcialmente se almacena por aquí, por estas cisternas terminales, para luego reservarse, y aquí se almacena en retículo sarcoplásmico. Lo mismo ocurre por acá, la entrada de ion calcio, un almacén inicial aquí en estas cisternas terminales, y luego almacén en el retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando hay una contracción muscular, aparte de la interacción de actina y miosina, va a haber una liberación del ion calcio paulatina, dosificadamente, de acuerdo al tipo de contracción que va a ocurrir en esa zona. Entonces, eso es más o menos la explicación. Y seguimos viendo fibras musculares estriadas esqueléticas, núcleos periféricos, aplanados, numerosos, estos espacios que corresponden a endomisio. Nuevamente, fibras musculares estriadas esqueléticas. Acá igual, esta vez estas fibras musculares esqueléticas están adheridas a tejido óseo a través de esta parte de aquí que se denomina tendón. Fibras musculares en corte transversal, musculares estriadas esqueléticas. Nuevamente reconocemos los núcleos periféricos, las miofibrillas que están dentro de cada fibra. Seguimos viendo ya de una manera muy seguida fibras musculares estriadas esqueléticas. Acá lo mismo, miren cómo se resaltan acá las miofibrillas transversales y longitudinales y los núcleos periféricos. Y acá lo mismo. Acá terminamos esta partecita para ver algunos otros elementos sumamente importantes para la contracción muscular. La contracción muscular no termina de completarse si es que no hay una conexión del sistema nervioso periférico con la fibra muscular. Esa conexión se llama unión neuromuscular o placa motora terminal. Consiste en que el sistema nervioso periférico va a hacer llegar hacia cada fibra muscular un axón. Un axón para cada fibra muscular, para hacer contacto. Una vez que el contacto se produce, entonces estamos hablando ya de que ya se produjo la placa motora terminal. Este es el axón, un axón mielinizado. Acá tenemos vaina de mielina. Ya explicaremos en la siguiente clase qué ocurre con la vaina de mielina y cómo se produce el fenómeno de la interacción y sinapsis y todo lo demás.
La vaina de mielina es elaborada por las células de Schwann, que están acá presentes también dentro del axón. El axón tiene prolongaciones, se llaman botones axónicos, botones de contacto, y que tienen sus criptas sinápticas, ¿no es cierto?, para hacer sinapsis. Entonces, estos axones se van a posar sobre las fibras musculares esqueléticas, hacer contacto con las células musculares. Nuevamente el axón en este dibujo, con su vaina de mielina, su célula de Schwann, este es el núcleo de célula de Schwann, muy vistoso, grande, y las prolongaciones que son los botones sinápticos que contienen estos axones. Estos botones sinápticos van a hacer contacto, miren, con las fibras musculares. ¿Recuerdan? Fibras musculares, 1, 2, 3, 4, 5, en su interior tenemos a las miofibrillas. Acá está el contacto axón sobre la fibra muscular, forma la placa motora terminal. Los axones vienen en grupos, en manojos, en haces, y luego se van soltando, dividiéndose un axón para cada fibra muscular. Y entonces está formando aquí lo que se denomina la placa motora terminal o unión neuromuscular. Aquí vemos lo que se denomina uso muscular, que también lo veremos más adelante, que también forma parte de este proceso de contracción muscular, porque este uso muscular permite que el músculo se estire, se elongue para una mejor y mayor capacidad de contracción. Músculo spindle significa uso muscular. Los axones, cada uno de ellos, están, digamos, entran en contacto las fibras musculares con los axones para formar la placa motora terminal. Placa motora terminal, placa motora terminal. Realmente miren cómo vienen haces, grupos, manojos, y se sueltan para llegar a sus destinos. Placa motora terminal. Acá lo mismo, estamos viendo varias de estas imágenes. El sistema nervioso periférico es quien va a enviar los axones. Vienen grupos y que luego llevan a sus propios destinos. Haces de axones nerviosos, y los axones llegan hacia las fibras musculares. Ahora vemos lo que se denomina el uso muscular. Se llama uso porque tiene forma de uso, ¿no? Un uso es adelgazado en los extremos y un poco más ancho en el centro. El uso muscular, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre las fibras musculares estriadas esqueléticas. Un grupo de fibras musculares estriadas esqueléticas va a tener en el centro, el grupo completo, en el centro, un uso muscular. Estas son las fibras musculares estriadas esqueléticas y aquí el uso muscular. Este uso muscular le va a darle una suficiente elongación, alargamiento, estiramiento a estas fibras musculares para la contracción. Cada uso muscular tendrá una cápsula, el tejido conectivo, una segunda cápsula, ¿tá? Luego sus células principales están acá. Esas células principales se denominan fibras musculares intrafusales. ¿Qué significa intrafusales? Que está dentro del uso. Porque las fibras musculares estas, que en realidad son estas de acá, serán fibras musculares extrafusales, porque están fuera del uso muscular. La acción de estas fibras musculares estriadas, porque también son estriadas, tienen sus núcleos periféricos, etc., pero son más pequeñas y han sido modificadas especialmente para cumplir esa misión de estiramiento, elongación de estas fibras musculares.
Tenemos entonces, este es un uso muscular que tiene una cápsula. Acá se encuentran las fibras musculares estriadas esqueléticas intrafusales. Intrafusales, ¿por qué? Porque está dentro del uso. Y estas son las fibras musculares estriadas esqueléticas, el corte transversal, como pueden ver ustedes, contienen también sus respectivos núcleos periféricos. Acá también núcleos periféricos. Bueno, esto no. Y acá, fíjense, también hay, cada uso muscular tendrá un componente del sistema nervioso. Del sistema nervioso periférico van a llegar axones con su célula de Schwann, que le van a darle mielina. La mielina es un elemento, como veremos la semana próxima, que se encuentra sobre partes del axón y que le va a dar una mayor velocidad de, digamos, velocidad de energía en cuanto al proceso nervioso, la sinapsis, velocidad de conducción nerviosa, ese es el término. Bueno, entonces acá tenemos el componente del axón con su célula de Schwann. Este espacio se llama espacio intrafusal. Cuando el músculo se estira, el estiramiento, elongación, experimenta una contracción refleja. Es un reflejo de estiramiento. Esta respuesta es propioceptiva, es decir, una percepción de que el movimiento lo va a iniciar el uso muscular. Este uso muscular, en resumen, tiene en su interior fibras musculares estriadas esqueléticas modificadas para efectuar esa misión, lograr que estas células o fibras musculares extrafusales se elonguen, se estiren para una mejor contracción. Obviamente tenemos uso muscular entre fibras musculares estriadas esqueléticas, otro uso muscular con su cápsula, con sus células musculares intrafusales, su espacio intrafusal, y el componente del axón, del nervio periférico, con sus células de Schwann. Y aquí tenemos, ya con una leyenda, 1, fibras musculares intrafusales, 2, cápsulas de uso neuromuscular, neuromuscular o muscular a secas. Neuromuscular mejor porque tiene componente del sistema nervioso. 3, espacio intrafusal. 4 es célula de Schwann de un axón mielinizado aferente. Y 5, las fibras musculares estriadas esqueléticas extrafusales, a las cuales estas células le va a darle la función de estiramiento. Acá tenemos nuevamente una porción de este uso muscular alrededor de fibras musculares estriadas esqueléticas, acá 1 y 2 usos musculares siempre cercanos a las fibras musculares estriadas esqueléticas, uno acá al lado de numerosas fibras musculares en corte transversal. Va a ejercer su función en las células que están más cercanas. Pasamos a músculo liso. Ya hemos hablado del músculo estriado, ahora el músculo liso carece de estrías. El músculo liso son células, fibras cortas, terminan en punta, adelgazadas, forma de uso. Estas fibras musculares, ¿dónde encontramos? En las paredes internas de los órganos en general internos, pero sobre todo en los órganos huecos. Por ejemplo, órganos huecos, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga urinaria, vesícula biliar, útero, todos tienen una cavidad en el centro. Cuando hay una cavidad en un órgano, la parte sólida que recubre la cavidad se denomina pared. Y la pared de los órganos internos es básicamente muscular. No solo muscular, pero básicamente pared muscular.
Entonces, también se encuentra en la pared, ¿no? Ya saben lo que es una pared, la pared de los vasos sanguíneos. Hay una cavidad en el vaso sanguíneo, la luz por donde pasa la sangre, y también en la parte inferior de la dermis de la piel. Entonces, fíjense ustedes, fibras musculares lisas, no tienen estrías como pueden ver ustedes, son cortas, terminan en punta de su célula, que no se observan de todo, un solo núcleo central, alargado, o a veces solo ovalado. Corte longitudinal, a lo largo, vemos el núcleo, un momento bastante voluminoso. Acá está la célula, la fibra muscular corta. Acá también fibra muscular corta. Otro núcleo también. Fíjense que en el corte longitudinal y en el corte transversal lo vamos a ver redondos, con su núcleo en el centro. Este es el resumen de lo que dijimos. El músculo liso no posee estrías, son fibras musculares cortas, extremos adelgazados, un solo núcleo que es central, se ubica en la pared de los órganos internos, pared de los vasos sanguíneos y arteriales. Músculo liso. En el dibujo vemos su forma, tiene una parte central un poquito más ancha, pero se adelgaza en los extremos, un solo núcleo ovalado central, acá lo mismo, solo núcleo ovalado central, adelgazado en los extremos. Vemos que las fibras musculares, el músculo liso, son cortas, en forma de uso. Corte longitudinal, corte transversal. Se observa de forma redonda las fibras musculares lisas. Nuevamente, corte longitudinal, los núcleos que se observan bien. Cuando vea un núcleo es una fibra muscular. Si hay varios núcleos, hay varias fibras musculares y se ven varias porque son cortas, una delante de la otra. El corte transversal, que se ven redondas. Nuevamente, esta puede venir en el examen de la próxima semana. Vean cómo no hay estrías para comenzar, entonces descartan estriado. Pero si quieren confirmar, vean que es un solo núcleo, y ese núcleo es alargado, ovalado, ¿no? Y que se observan así. Se observan bastante bien. Aquí en corte longitudinal hasta acá, porque para este lado el corte es transversal. Es un vasito sanguíneo con hematíes en su interior. Terminamos con una mini historia clínica, ¿no? Llega una paciente de unos 40 años al consultorio, no va a emergencia porque la emergencia va cuando el episodio ocurrido tiene menos de 48 horas, salvo que sea un infarto, por supuesto. Bueno, entonces tenemos que esta paciente llega con un tumor que le está creciendo en el abdomen, ya descartó que no es embarazo, y bueno, los cirujanos lo ven, van a operar, van a extirpar el tumor, siempre está la sospecha del tumor maligno. Entonces extraen el tumor, un tumor muy voluminoso, pesa más de 30 kilos, y le hacen un examen de anatomía patológica, diferentes cortes para ver al microscopio. Y lo que se observa, esto es lo que estamos observando. Fibras musculares lisas, tal como estábamos viendo nosotros en las láminas anteriores.
en corte longitudinal, corte transversal, no, y no tienen ninguna, digamos, señal que podría tratarse de una neoplasia maligna. Entonces es una neoplasia benigna, es un leiomioma, leiomioma. Esta es una palabra que tiene tres componentes. Leio significa liso, mio, ya saben, significa músculo, lioma, tumor. Generalmente tumor benigno el loma, ¿no? Salvo excepciones. Linfoma, sarcoma, melanoma, nada más. Entonces, este tumor, de músculo, mio, leio, liso, se encuentra, un mioma a secas, antes le llamaban fibromas. Es bastante común en mujeres de edad gestacional, se dice que es por efectos hormonales. Entonces puede ser de tres tipos, ¿no? Hay un leiomioma subseroso que crece por fuera del útero, pero incrustado en el útero, o sea, depende del útero. Hay otros leiomiomas que son intramurales, que están dentro de la pared. Esta es la pared muscular, porque esta es cavidad. Cuando hay cavidad, el tejido sólido se llama pared muscular. Cuando está dentro de la pared, aquí también está un poco de costado, pero dentro de la pared es intramural. Y cuando está dentro de la cavidad uterina, se denomina submucoso. Pero primero vamos a observar este útero. No, este es un útero aparentemente, digamos, normal, no ha crecido casi nada. Podemos identificarlo como un útero para anatomía e histología. El útero tiene dos componentes. Tiene un cuello uterino, adelante. En la parte más externa tiene un orificio que se denomina canal endocervical. Acá está partido en dos mitades, por eso es que ya lo vemos abierto. Entonces el canal endocervical está acá y por acá continúa el orificio del cuello, el cuello termina aquí. Cuando termina el cuello comienza el cuerpo del útero. El cuerpo del útero tiene en su interior el endometrio. Este es el endometrio. Y el endometrio tiene muchos vasos sanguíneos. Desde el endometrio es donde está el sangrado de la menstruación. Se descama el endometrio, ya lo veremos en aparato reproductor femenino. Se descama, se destruyen vasos sanguíneos y ahí ese es el sangrado menstrual. Pero bueno, entonces este útero, cuando aloja en su interior miomas o leiomiomas submucosos dentro de la cavidad uterina, como estos, puede causar sangrados profusos. Siendo benigno, puede causar efectos colaterales intensos, como anemia severa por sangrados profusos, o también infertilidad, en el sentido de que una señora joven que quiere tener hijos, pues va a abortar continuamente, porque este medio no es el adecuado para una correcta anidación del óvulo y entonces va a rechazarlo de inmediato. Bueno, hemos terminado, alumnos, nuestra presentación. Gracias. La próxima semana tendremos el examen. Todo en este lapso de tiempo hasta terminar el